Bienvenidos a Izuku Fan Fiction. 8 chicas para el noveno. Cuando Izuku Midoriya recibió el One for All de All Might, esperaba obtener el poder necesario para convertirse en un gran héroe. Lo que no esperaba era heredar también las voces, consejos y ocurrencias de los antiguos portadores. Ahora, mientras intenta dominar su nuevo poder, descubre que algunas de sus compañeras parecen sentirse extrañamente conectadas con él. Entre entrenamientos, misiones, problemas escolares y los consejos poco convencionales de los usuarios anteriores del One for All, Izuku tendrá que encontrar la manera de convertirse en un héroe sin perder la cordura. Humor, acción, amistad y romance, situaciones inesperadas. Con 8 chicas acercándose cada vez más a él y los antiguos portadores comentando cada paso que da, la vida de Izuku está a punto de volverse mucho más complicada. ¿Podrá convertirse en el héroe número 1? ¿Podrá sobrevivir a los consejos de los fantasmas del One for All? ¿Y quién logrará conquistar su corazón? Izuku por Harem, One for All, comedia y acción. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 20. Camino. El ático de Midoriya estaba bastante lleno. El 1A, en general, había estado dando vueltas alrededor de Inko y Eri, sin mencionar a sus familias. En ese momento, los Uraraka, los Asui y los Yaoyorozu estaban en el apartamento, al igual que los Bakugou. Los Kodai, Ado, Atsumi y Agakure entraban y salían para ayudar. Inko había estado alternando entre llorar y cocinar, esto último más por necesidad que por necesidad real. Estaba hablando con sus compañeros padres, tratando de calmar su ansiedad. Mirio y Tamaki estaban presentes, al igual que Pony, quien, al igual que Melissa, no tenía familiares que pudieran llegar a tiempo. Las chicas habían pasado la mayor parte del tiempo entrenando para distraerse. Se habían acostumbrado tanto que habían empezado a usar sus uniformes de educación física siempre que no dormían. Les había dado muchos. Eran sorprendentemente cómodos y era lo más parecido a sus uniformes de héroe que podían usar sin meterse en problemas. Por suerte, las 8 mujeres de la Neada estaban sentadas en la habitación de Izuku, intentando consolarse mutuamente, cuando fueron llevadas a la fuerza al espacio de Uno para Todos, obligadas a luchar en una batalla de voluntades contra el captor de Izuku. La revelación de All Might de que la incursión estaba comenzando se vio atenuada cuando Pony entró en la habitación. Oye, la UA está dando una conferencia de prensa sobre el ataque, dijo la chica con cuernos con tristeza. Deberíamos ver qué dicen. Momo se recompuso primero, se levantó e hizo una reverencia cortés. Gracias, Pony-chan. Nos uniremos a ti, mientras decía telepáticamente. Al menos algunos de nosotros deberíamos vigilar esa situación. No te preocupes, la liga me trajo aquí para verlo también, dijo Izuku. Mientras salían hacia la sala de estar, Thor comentó. Espera, puedo seguir nuestra charla con Izuku y mantener mi concentración en lo que estoy haciendo mucho más fácilmente. Yo también, dijo Mei. Y mientras tanto, estoy tramando algo, y aún puedo concentrarme en esta conversación. Multitasking es un don emisor que Ikumi Munaka poseía por primera vez antes de que Mugen Shigaraki lo robara usando All for One. Multitasking permite a su usuario concentrarse completamente en 2 tareas mentales durante 1 hora, 3 tareas mentales durante 30 minutos, 4 tareas mentales durante 15 minutos o 5 tareas mentales durante 5 minutos. Se puede intentar usar multitasking durante más tiempo o para tareas adicionales, a costa de migrañas debilitantes. Cualquier cambio en multitasking al ser absorbido por One for All requiere más tiempo para cuantificarse. Multitasking está disponible actualmente para cualquier persona conectada mediante bonding con la técnica Sharing Link de etapa 3. Nejire parecía emocionado. ¡Genial! ¿Y qué hay de Survivor? Ese don suena genial y útil. Survivor es un don de mutación que Tsuyoshi Soneura poseía antes de que Mugen Shigaraki lo robara usando All for One. Survivor multiplica por 100 la supervivencia estándar de un individuo en ausencia de aire, agua, comida, sueño o refugio. Survivor no permite que su usuario alcance su máximo rendimiento sin la cantidad habitual de un recurso, ni mitiga el dolor ni los síntomas adversos de la privación. Mugen Shigaraki pretendía darle este don a Izuku Midoriya tras robar One for All para evitar su muerte por negligencia, prolongando así su agonía. Cualquier cambio en Survivor al ser absorbido por One for All requiere más tiempo para cuantificarse. Survivor aún no se ha asimilado por completo en el cuerpo de Izuku Midoriya y se desconoce si es transferible mediante bonding. Ay, eso es mucho menos útil de lo que pensaba, dijo Nejire. Bueno, es genial si estamos en una isla desierta o algo así, pero en el día a día, no tanto. Dios mío, dijo Momo. Darle a alguien ese don por esa razón, sabía que All for One era un monstruo, pero por Dios.
Ribbit, ¿cómo es que podemos usar multitarea, pero Survivor ni siquiera es completamente utilizable para Isu-chan? Preguntó Tsu. Los dones otorgados a un individuo por All for One tienen un periodo de adaptación durante el cual el cuerpo del receptor debe integrar el don y ajustarse en consecuencia. Los dones que carecen de cambios físicos, como multitarea y comprensión de doblez, tardan menos en asimilarse, mientras que aquellos que modifican la biología del usuario, como supervivencia y absorción de impactos, tardan más. Una vez asimilados, vinculación solo compartirá los factores de don acumulados que puedan viajar a través de los vínculos y sean compatibles con el don existente del objetivo. Esto se complica aún más, ya que los dones recién adquiridos interactúan consigo mismos, con los dones ya replicados por One for All y con la energía acumulada por reserva de poder. Se dispondrá de datos fiables en 24 horas. Oh, la absorción de impactos también mola. ¿Qué es eso?, preguntó Nejire. Shock Absorption es un don de mutación que Chika Totsutotsu poseía por primera vez antes de que Mugen Shigaraki lo robara usando All for One. Shock Absorption protege al usuario del daño causado por impactos físicos absorbiéndolos y dispersándolos. El usuario puede atacar usando Shock Absorption redirigiendo la fuerza de los golpes hacia el atacante. Shock Absorption no anula por completo el daño infligido al usuario y, una vez alcanzado cierto umbral de fuerza, se vuelve ineficaz. Cualquier cambio en Shock Absorption al ser absorbido por One for All requiere más tiempo para cuantificarse. Shock Absorption aún no se ha asimilado completamente en el cuerpo de Izuku Midoriya y se desconoce si es transferible mediante bonding. ¿Hay alguna forma de desactivar este estúpido don?, preguntó Daigoro. Kirk Understanding actualmente no se puede desactivar. Genial, se quejó Toru. Centrémonos entonces en la conferencia de prensa, dijo Momo. Quizás podamos aislar la voz, sugirió Ikage. Datos no concluyentes. Lo tomaré, dijo Ikage. Izuku se alegró de saber que, sí, las particiones mentales que le habían enseñado los vestigios podían bloquear la voz de la comprensión de dones. Lo cual era bueno, porque, incluso sin esa voz, e incluso con multitarea, la retroalimentación mental y física de tener 11 nuevos dones asentándose en él era insoportable. ¿Y si intentaba averiguar el origen de esa retroalimentación? Bueno, eso bastó para que la comprensión del don saliera a la luz. Se preguntó brevemente por qué le faltaban los brazos y las piernas, y de repente. Extremidades respiratorias es un don de transformación que Chouko Ashitaka poseía por primera vez antes de que Mugen Shigaraki lo robara usando All for One. Extremidades respiratorias permite al usuario contraer los músculos de brazos y piernas para almacenar energía y liberarla con gran fuerza. Esto puede aumentar la potencia de sus golpes físicos o su movilidad. El uso excesivo de extremidades respiratorias puede provocar dolor en los ligamentos. Cualquier cambio en extremidades respiratorias al ser absorbido por One for All requiere más tiempo para cuantificarse. Para Izuku, fue maravilloso y decepcionante a la vez. Por un lado, estaba descubriendo cosas increíbles sobre su don, y ya no andaba a tientas en la oscuridad. Por otro lado, esto le arruinó un poco la diversión. Suponía que tener respuestas siempre era mejor que no tener ninguna, pero aún así. Pensándolo bien, pensó. ¿Cuál es el efecto de las extremidades elásticas en el alcance del disco láser? Datos no concluyentes. Sonrió. Parecía que este don tenía límites y espacio para experimentar. Las esposas supresoras de dones podrían haberle impedido usar uno accidentalmente y potencialmente lesionarse, pero como le habían dicho en las lecciones de heroicas, estas solo suprimían dones, no los eliminaban, como el don de Eraserea. No podían detener los efectos pasivos, y como estaban diseñadas para restringir, su eficacia en dones sin componente físico se reducía. Algo como látigo negro o flotador. Las esposas lo detenían por completo. Algo como sentido de peligro o buscar. No tanto. Así que Izuku estaba lidiando con una sobrecarga sensorial. Los 6 miembros de la liga presentes lo inundaron con información sobre sus posibles puntos débiles. Dabi, en particular, fue sujetado con chicle y un deseo. Lo peor fue Tomura. El hombre niño rozó a Izuku, y el contacto reveló todos los problemas médicos de su némesis. Sus deficiencias nutricionales debido a la mala alimentación. El hecho de que su don lo resecara y le causara su característica picazón. Las afecciones de la piel que se agravaban por su higiene. Y con ese conocimiento llegó Overhaul, vibrando bajo él, rogándole que reestructurara el cuerpo del hombre para hacerlo menos miserable. Tienes el don del toque mortal y quieres usarlo para curar al tipo que quería convertirte en un trozo de carne que ni siquiera puede salir de su propia miseria.
dijo Ryuji, molesto. Mira, que quiera a Tomura en una celda no significa que no me importe su calidad de vida. ¿Qué demonios pasó ahí?, preguntó Izuku. Diagnosis es un don emisor que Misao Shitori poseía por primera vez antes de que Mugen Shigaraki lo robara usando All for One. Diagnosis permite a su usuario tocar a un ser vivo y percibir al instante su estado biológico óptimo y cómo el estado actual del objetivo difiere de ese estado. Diagnosis identifica cualquier dolencia física, enfermedad o desfiguración que sufra el objetivo. Diagnosis se basa en el contacto piel con piel. Cualquier cambio en diagnosis al ser absorbido por One for All requiere más tiempo para cuantificarse. Gracias, Kirk Understanding, dijo Daigoro, cansado. De vuelta al agujero contigo. Sin embargo, entre eso y transmitirle información a All Might para que los ayudara en su incursión, Izuku no podía concentrarse en la conferencia de la que Tomura estaba hablando. Intentó seguirles la corriente a los demás. Voy a matar a ese cabrón de piel morada, gruñó Ochako. Lo que hizo que Izuku abriera los ojos de par en par. No estoy muy lejos de ti, se quejó Yui. Al menos los profesores no toleraban ninguna de esas tonterías, añadió Toru. Lo siento, los quirks dificultaron las cosas, ¿qué me perdí?, preguntó Izuku. Nezu y Ua ofrecieron una disculpa estándar por el incidente, declaró Momo. Algunos pidieron detalles sobre la recuperación de Ti y de Ragdoll, lo cual se vio obstaculizado por no querer interferir con una investigación en curso. ¿Ves, jugador 2? Interrumpió Tomura. En cuanto tus preciados héroes muestran la más mínima debilidad, se lanzan contra ti como tiburones a la sangre. Están más furiosos con ellos por no habernos detenido que con nosotros por haber llevado a cabo nuestro golpe. Y tú, ya estás a medio camino de ser un villano para ellos. ¿Qué?, preguntó Izuku rotundamente. Ribbit, un reportero, no dejaba de preguntar si la liga podría estar intentando reclutarte. Ribbit, dijo Tsu. Citó que tu antiguo distrito escolar, Ribbit, fue clausurado por discriminación por don y complicidad en villanía. Y que tu derrota de Muscular fue particularmente brutal, Ribbit. A la ionosfera, gruñó Ochako. Melissa lo interrumpió. Nezu y Aizawa tuvieron que revelar algunas cosas sobre ti, como que te diagnosticaron erróneamente como sin don, que eres aprendiz de All Might, y que Eri está bajo el cuidado de tu familia. Aunque parece que esto te ha quitado algo de presión, ha causado un poco de revuelo. Oh, maravilloso, pensó Izuku. Cuando Tomura terminó su discurso, alguien llamó a la puerta. Pizza a domicilio. Los héroes no tardan mucho en aparecer. Pronto, Izuku está murmurando acerca de haber visto nuevamente la Lacqueret Chain Prison de Kamui Works junto con Toussaint Red Pierce de Edgesot por primera vez. Guárdatelo de fanboy para luego, muchacho. Disculpa la demora, dijo All Might. Pensé que habías dicho que solo sería un minuto, dijo Izuku, algo tembloroso, mientras All Might le quitaba las esposas. Izuku dejó que Full Cowl atravesara su cuerpo solo para probarlo. Estamos combatiendo al enemigo en varios lugares, dijo All Might. Además, tu información fue muy bienvenida. ¿Qué carajo?, gritó Tomura. Izuku se tocó la sien. El chat del equipo ha estado habilitado todo el tiempo. Tomura solo pudo responder con un grito ahogado. Gran Torino, flotando sobre la enmarañada liga, se giró hacia cada uno de los miembros. Tenemos la información necesaria sobre todos ustedes. Ari Kurono, Soramitsu Tabe, Ekiji Tengai y Miko Toga. Se giró hacia Dabi, sonrió con picardía y dijo: Touya Todoroki. Los ojos de Dabi se abrieron de par en par. ¿Cómo? ¿Cómo demonios lo sabías? All Might sonrió. Oh, solo especulamos. ¿Nos lo acabas de confirmar? No, las manos de Tomura se clavaron en sus piernas, arañando la tela de su ropa, ya que estaba atada y no le llegaba al rostro. No, 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 no. Te odio, te odio, te odio. Se obligó Tomura a sí mismo, antes de gritar: Sensei. Cada miembro de la Liga de Villanos comenzó a arrojar un líquido negro que los envolvió, mientras desaparecían, reemplazados por varios gnomu de piel gris. ¿Qué?, gritó Edgesot. He desactivado a Kurohiri. No, este es el mismísimo All for One, dijo Izuku. Así es como se llevó a Overhawk. El murmullo de Izuku se interrumpió cuando empezó a escupir el líquido él mismo. Izuku, gritó All Might mientras su hijo se le escapaba de las manos. Su rostro se contorsionó de rabia. Le dio un revés a un gnomu que saltaba detrás de él, y otro que se arrastraba hacia él recibió una patada llameante de Endeavor. Podemos con esto, dijo Endeavor.
Ve a buscar a tu hijo. All Might esbozó una pequeña sonrisa antes de dirigirse hacia el segundo sitio al que apuntaban. All for One consideró sus opciones. Siempre había un riesgo y una recompensa al adoptar el don de una figura pública como uno de los 10 mejores héroes profesionales. Su posición en la sombra impedía que las naciones le declararan la guerra. Y estos héroes, ninguno de sus dones por sí solos justificaría el esfuerzo de adoptarlos en ese momento. No importaba lo vacío que se sintiera con gran parte de su tesoro arrebatado de sus manos. El mejor geanista era la personificación de ese principio. Un don maravilloso que requería años de práctica y esfuerzo para ser útil. En ese tiempo, todos para uno podía robar cientos de dones más simples y obtener un poder exponencialmente mayor. Debatió sobre los demás. Ninguno era malo. Dragón y Orsinus probablemente eran difíciles de usar con sus heridas. El don de gigantificación de la mujer era inferior al que le había otorgado a Gigantomachia, ya que era más débil y menos versátil. Plia Body y absorción de grasa serían adiciones fenomenales a su colección, si su robo no conllevara una posible repercusión tan considerable. Al final, decidió que podía esperar. La sociedad colapsaría poco después de que matara a All Might. Demonios, incluso si no lograba matar a All Might, One for All casi lo había abandonado, y un All Might retirado era tan bueno como un All Might muerto. Lo mejor sería ir a por ellos después de hoy. Al menos Fagum había sido un regalo. Le costó más esfuerzo derribarlo que a los demás, gracias a su don, pero el hombre tenía límites, sobre todo una vez que All for One mejoró su don rematches con marca para sobrecalentarlos. Y fue una experiencia catártica para All for One desahogar sus frustraciones arrancando pedazos del hombre, haciendo que su carne se quemara y chisporroteara antes de que finalmente cayera, flaco, sangrando y quemado. He oído hablar de quemar grasa, pero esto es ridículo, se rió All for One mientras observaba la destrucción que causó en los héroes que se atrevieron a invadir su dominio. Entonces, uno de sus dones tecnópatas le alertó de que los héroes habían capturado a Tomura y a sus nuevos lacayos. Era hora de salvar a Tomura una vez más. Tras un breve suspiro, su protegido y su séquito regresaron a él. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, Kyuseisu también. Tranquilo, Tomura. Una sola derrota no significa nada mientras sigas intentándolo. Por eso traje a tu némesis. Podemos vencerlo a tiempo. Estarás bien, porque yo estoy aquí, dijo All for One, disfrutando de usar el eslogan de su enemigo en su contra. Kyuseisu apretó los puños mientras observaba la carnicería, a los héroes esparcidos entre los escombros. Ves Geanist, desangrándose. Falgun, carbonizado y demacrado. Dos cosas interrumpieron el hilo de pensamientos de All for One. El primero fue el sonido de All Might abalanzándose sobre él. Curioso, fue más rápido de lo que esperaba. El ritmo de su declive debió de haberse mitigado de alguna manera. No importaba, aún estaba perdiendo los últimos restos de One for All que aún quedaban en su sistema. El segundo fue un helicóptero de noticias sobrevolándolos. Fue más rápido de lo esperado y complicó las cosas, pero al final, fue bienvenido. Esta sería la última batalla de la carrera de All Might. Nada mejor que un público en vivo para presenciarla. Esta vez, la revolución sería televisada. Redestro brindó con una copa de sake mientras el campo de batalla en camino se televisaba en directo. Excelente trabajo, escéptico. Una obra maestra. Descubriendo los planes de los héroes y enviándoles la noticia de un plumazo. Trumpet sonrió. Y un excelente trabajo alertando a un reportero no afiliado a Shoaisa. Cuantas menos conexiones tenga con nosotros, mejor, dijo Skeptic, mientras bebía una bebida energética. Desafortunadamente, el interrogatorio de Curious puede haber retrasado nuestros planes. El chico va a estar involucrado con All Might ahora, y esa es una plataforma difícil de alcanzar. La búsqueda de entrevistas curiosas nos ha hecho mucho bien en el pasado, dijo Redestro con lágrimas en los ojos. Su trabajo ha revelado gran parte de la represión social de las metahabilidades, es una pena que esas tácticas hayan fracasado en este caso. Aún así, ha logrado crear una narrativa decente para nuestros seguidores, declaró Trumpet. Hay mucha gente que se siente engañada por nuestro sistema actual y les resulta indignante la idea de que alguien desfavorecido haya ascendido por encima de su rango. Muchos de nuestros reclutadores han tenido mucho éxito entre ellos. Lo que no se dijo, y de hecho no se consideró, fue que si el objetivo del Ejército de Liberación Meta de librar a Japón de los Sindon realmente tenía éxito y lograban instaurar una jerarquía basada en dones únicamente en la fuerza del don de cada persona, la mayoría de esas personas se verían obligadas a pertenecer a una casta inferior.
La ideología del Ejército de Liberación Meta requería la idea de que los débiles oprimían a los fuertes, y si eliminaban a sus objetivos actuales, entonces tendría que surgir un nuevo grupo al que culpar de su desgracia. Quizás los leales podrían escapar del juicio inicial, pero una vez derrotados todos sus enemigos, encontrarían a sus nuevos enemigos dentro. Esta verdad, sin embargo, tendría que esperar. Por ahora, el liderazgo del Ejército de Liberación de Meta observaba cómo el blanco de su ira se enfrentaba a la Liga de Villanos. La casa de los Midoriya estaba en silencio, pero la tensión era palpable mientras observaban la pelea entre Izuku, All Might y la Liga de Villanos. Inko estaba apretada en el sofá entre Mitsuki y Masaru Bakugou, llorando en silencio mientras su hijo y su nuevo novio se enfrentaban a algunos de los peores villanos del planeta. Eri estaba absorta en la pantalla, abrazada por Satsuki Asui, mientras que Samidare Asui permanecía detrás de ellas, con las manos sobre sus hombros para consolarlas. Mirio y Tamaki estaban a un lado de Nejire, tomados de la mano para consolarlas. Ochako abrazaba a una temblorosa Tsu, y Momo las abrazaba a las dos. Mei y Melissa estaban acurrucadas una junto a la otra, Pongi a la derecha de Melissa, Yui y Toro a su lado. Los demás padres estaban sentados o de pie, tensos, hasta que finalmente se rompió el silencio. ¿No pueden otros héroes ayudarlos?, dijo Oshi Uraraka. Ochako se giró para mirar a su madre. Lo siento, mamá, pero tienes que callarte. Necesitamos concentrarnos. ¿De qué demonios estás hablando, Starly?, dijo Taiyo Uraraka. Ribbit, estamos viendo si podemos ayudar a Isu-chan, Ribbit, dijo Tsu, riendo más de lo habitual por la preocupación. No nos habla, Ribbit, pero es de esperar en estas circunstancias, Ribbit. Gamma Asui graznó sorprendida. Espera, ¿qué? Mei echó un vistazo y dijo con indiferencia. Oh, todos estamos conectados telepáticamente con Izuku. Su don tiene un montón de cosas ingeniosas. Como para recalcar eso, comenzó a brillar con su rayo rosa de uno para todos. Genial, Scott, Mei. ¿Por qué no nos lo has dicho? El señor Atsume se llevó las manos a la cabeza. He estado ocupada, respondió Mei simplemente. Cualquier conversación posterior fue interrumpida por la exclamación de Inko al ver fallar una de las impresionantes esquivas de Izuku. Toga le clavó una espada en el tríceps, dejando escapar un chorro de sangre que le salpicó la cara como un niño sediento frente a una manguera en un día de verano. Bebió lo que pudo antes de que la herida se cerrara, e hizo un puchero. ¿Cómo fue posible?, gritó Nana. Eso no le dio a ninguna arteria. Una combinación de banco de sangre y superregeneración. El banco de sangre está parcialmente asimilado y no funciona a plena capacidad. La superregeneración funciona, pero a velocidad reducida. ¿Podríamos aprender más sobre ellos?, pensó Melissa, intentando acceder a la comprensión del don. Banco de sangre es un don de mutación que Mateo Sanguinetti poseía antes de que Mugen Shigaraki lo robara con All for One. Banco de sangre permite a su usuario generar más sangre de lo normal, reponiendo la sangre perdida casi al instante. La sangre producida por banco de sangre es más eficiente para recolectar oxígeno de los pulmones y nutrientes del sistema digestivo, y el usuario está protegido de enfermedades asociadas con el sistema cardiovascular. Mientras que un adulto promedio moriría por pérdida de sangre tras perder 2 litros, banco de sangre teóricamente permitiría al usuario perder hasta 16 litros de sangre antes de morir, gracias a la reposición. Para mantener este aumento de producción, banco de sangre requiere que su usuario consuma más calorías que un humano típico. Mugen Shigaraki pretendía darle este don a Izuku Midoriya tras robar One for All para que Himiko Toga pudiera alimentarse de la sangre de Izuku Midoriya con menos probabilidades de matarlo, prolongando así su agonía. Cualquier cambio en banco de sangre al ser absorbido por One for All requiere más tiempo para cuantificarse. Banco de sangre aún no se ha asimilado completamente en el cuerpo de Izuku Midoriya y se desconoce si es transferible mediante bonding. Super regeneración es un don de transformación que Logan Wadsworth poseía por primera vez antes de que Mugen Shigaraki lo robara usando All for One. Super regeneración permite al usuario sanar las heridas que se le infligen con una velocidad increíble. Como este don aún no está completamente integrado con Izuku Midoriya, super regeneración opera actualmente a un ritmo más lento de lo normal. El daño sufrido y sanado antes de recibir este don no se puede reparar, ni el daño cauterizado antes de que super regeneración se pueda activar, ni el daño letal sufrido a mayor velocidad que super regeneración. Mugen Shigaraki pretendía darle este don a Izuku Midoriya después de robar One for All para evitar que muriera por las heridas que la Liga de Villanos le infligiría, prolongando así su agonía.
Cualquier cambio en super regeneración al ser absorbido por One for All requiere más tiempo para cuantificarse. Super regeneración aún no está completamente asimilada dentro del cuerpo de Izuku Midoriya y se desconoce si es transferible a través de vinculación. Hombre, por muy útil que sea esa explicación, es un rollo escucharla, se quejó Mei mientras se aislaba de ese don. Mientras asimilaban la información, Izuku intentaba esquivar los golpes. Cronostasis casi lo roza con el pelo, pero Izuku logró esquivarlo y contraatacar con látigo negro, haciendo tropezar al enmascarado antes de alejarse volando de Gluttony, solo para tener que esquivarlo antes de ser quemado por Dabi. All for One soltó más líquido negro fétido y un gnomo con alas en lugar de brazos y tentáculos rodeando su cerebro abierto voló, intentando interceptar y derribar al chico. Izuku lanzó un Hadouken a la bestia antes de tener que alejarse de Toga de un salto. ¿Por qué se pone a la defensiva?, preguntó Momo. Me parece imprudente. Está desequilibrado, dijo En simplemente. Estos nuevos dones también han aumentado el poder de las reservas de uno para todos, dijo Yoichi. Por lo tanto, sus métodos habituales para medir su poder son completamente descabellados. Además, la búsqueda está sobrecargando sus sentidos, intervino Ikage mientras Izuku lanzaba un disco láser para protegerse de las llamas de Arabi. La policía logró evacuar a la gente y sigue haciéndolo, pero Izuku intenta asegurarse de no hacerles daño. Y, por supuesto, ahora que tiene overhaul, quiere entrar y curar a todos, dijo Daigoro, orgulloso y exasperado a la vez. Lo mismo digo de Toshinori, dijo Nana. No puede ir a por todas con tanta gente en el camino. Todos para uno está usando a Izuku como rehén. Sabes, estoy totalmente a favor de convertir a estos bastardos en una fina niebla roja, pero el helicóptero de noticias lo dificulta, se quejó Ryuji. Si no va a lo seguro, lo crucificarán. Isamu estuvo de acuerdo. Y aunque estaríamos bien con ello, bueno, eso no es lo mejor para el niño. Dios mío, los señores del filo han aprendido a tener empatía, dijo Daigoro. Es un auténtico milagro. A esa declaración le siguió el sonido del quinto anfitrión al ser azotado. Izuku contuvo el aliento al alejarse de la liga con un pisotón, desequilibrándolos. Deseaba desesperadamente estar con sus seres queridos. Quería estar a salvo. Todos los que lo rodeaban sentían la misma desesperación, la necesidad de acortar la distancia. Los unía la necesidad de estar en el mismo lugar que quien forjó esos lazos. Y él necesitaba estar con ellos. Mientras eso sucedía, sintieron esa necesidad, esa tensión creciente dentro de sus propios cráneos. Y por medio segundo, se dieron cuenta de que el zumbido no era algo que estuvieran imaginando, sino algo que cada uno de ellos podía oír. Estallido. Con un sonido como el de una burbuja estallando, los 8 desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Nadie estaba seguro de quién comenzó a gritar, pero cuando se dieron cuenta de que las chicas que acababan de desaparecer ahora estaban junto a Izuku en la transmisión en vivo, los gritos solo aumentaron. Irónicamente, solo una persona estaba completamente tranquila. Eri observaba lo que sucedía. Papá Izuku ya no estaba solo. Tenía al abuelo Mig y a sus 8 mamás. Ella sabía en su corazón que todo estaría bien. Estallido. En lugar de simplemente estar en su cabeza, el sonido de estallido fue audible para todos cuando 8 nuevas figuras se encontraron en la refriega. Izuku. Gritaron 8 voces mientras la Eneada formaba filas, preparándose. Los relámpagos multicolores del uno para todos resonaban en sus cuerpos mientras la liga retrocedía en estado de shock. Mierda, el hombre del alma gemela realmente fue el teletransportador ese día, se quejó All for One mientras enviaba a volar a All Might mediante Impact Recoil. Hola a todos, ¿por qué están aquí?, preguntó Izuku. Queríamos ayudarte, dijo Ochako, haciendo crujir los nudillos. No podíamos quedarnos de brazos cruzados, coincidió Momo, formando una armadura corporal a su alrededor y un bastón en sus manos. ¿Y ahora qué?, preguntó Mei sonriendo ampliamente mientras Momo le entregaba un arma. Estamos aquí. Gritaron los 8 simultáneamente. Damas, tienen mi permiso expreso para usar sus quirks para defenderse y escapar. Les gritó Olmigas. ¿En serio? ¿Pasó esto ahora? Izuku cambió a la telepatía, preocupado. La etapa 4 de vinculación, vínculo de atracción, requiere que el vínculo entre el usuario y un objetivo dispuesto alcance cierto umbral de intensidad. La evolución del vínculo se desencadena cuando los 2 individuos se separan y desean estar en el mismo lugar. Izuku Midoriya y los 8 individuos vinculados con él alcanzaron esta etapa simultáneamente. Entonces, ¿por qué vinieron aquí?, gritó Izuku en su cabeza.
Quería salir de aquí para estar con ustedes y todos a salvo. Para atraer el vínculo se requiere consenso para determinar qué individuo se teletransporta a la ubicación del otro. De lo contrario, la mayor fuerza de voluntad determina el destino. En este caso particular, la fuerza de voluntad combinada de 8 de los vinculados superó la del usuario de Bonding. Esperen. ¿Ustedes también fantaseaban con teletransportarse hasta aquí?, preguntó Nejire, cargando su movimiento ondulatorio y flotando. Sí, Croc, dijo Tsu, sacando garras de sus manos y sacando su lengua cubierta de látigo negro. O sea, quería que todos estuviéramos a salvo, Croc, pero supongo que quería destrozar la liga aún más. Yo también, respondió Yui, mientras Momo le daba una espada de práctica sin filo. Yo también, dijo Ochako mientras volaba hacia los cielos. Nunca me he sentido tan visto, respondió Toru irónicamente mientras desaparecía por completo de la vista. Los quiero mucho a todos, dijo Izuku, invocando más discos láser. Pero esto es muy incómodo ahora mismo. Como si no fueras a hacer lo mismo en nuestros zapatos, se burló Melissa, aumentando su musculatura. Oh, absolutamente lo haría, dijo Izuku, mientras todos se sumaban a la pelea. Así que son todos, Izuku-chan, preguntó Toga alegremente, mientras un lodo gris se acumulaba alrededor de su cuerpo, reemplazando su forma con la de Izuku mientras esquivaba el golpe de Yui con su espada de entrenamiento y le lanzaba un cuchillo a Ochako, quien parecía moverse a toda velocidad y lo atrapó por la empuñadura, tirándolo al suelo. Oh, son todos tan lindos. Tienes buen gusto y sabes delicioso. El lodo terminó de formarse alrededor de su cabeza, transformándola por completo en Izuku, quien solo vestía el traje de Toga, tensado hasta reventar gracias a sus músculos. Con su voz, ella dijo, se siente maravilloso. Mientras se zambullía para esquivar el ataque de Yui, mientras lanzaba más cuchillos, Toga sintió algo en la nuca. La combinación de estar en la forma de Izuku, haber tenido un vínculo roto y su interés romántico por la Eneada reavivó su vínculo. Era solo el vínculo empático inicial, restaurado al engañar al Don haciéndole creer que era Izuku. Pero ahí estaba. Yui y Ochako se estremecieron, pero no cesaron en su ataque. Izuku vaciló, tropezando un poco, permitiendo que Gluttony lo golpeara. Los demás no habían detenido sus peleas en respuesta, pero todos sintieron que la chica se unía a su red. Aún así, estaban acostumbrados a la sensación de estar unidos. Toga no. Toga, inconscientemente, les transmitió su amor y sus sueños, gritándolos, como había querido hacerlo tras años de represión. Pero esta vez, más que aprender sobre Izuku, Toga aprendió cómo la veían los demás. Estaba acostumbrada a que los demás sintieran miedo y asco hacia ella, y eso estaba presente, pero no tanto como creía. La ira era más frecuente, sobre todo por parte de Ochako. Su amor y admiración por Izuku eran tan fuertes que casi le dolían, pero la idea de que alguien le hiciera daño le resultaba tan horrible que lucharía con uñas y dientes para detenerlo. Le habían hecho daño tantas veces en el pasado, y Ochako sentía ese dolor como si se lo estuvieran haciendo a ella. Y se había sentido así sin el vínculo. Sin embargo, la emoción que no esperaba sentir era lástima. Pensaban que era terrible que le prohibieran beber sangre, que sus padres la obligaran a reprimir su don. Muchos de ellos empatizaron con su lucha. Pero eso no importaba. Porque lastimaba a otros. Había matado a otros. Y eso era inaceptable para ellos. Había maneras de lidiar con su sed de sangre que no implicaban apuñalar a alguien en un callejón. Puede que no fuera fácil, y puede que no fuera consciente de ello en ese momento, pero era posible. Querían que ella recibiera ayuda, no porque querían que se volviera normal, sino porque querían que dejara de lastimar a la gente. El mundo de Toga se hizo pedazos y se reconstruyó cuando finalmente se dio a sus impulsos y bebió de Saito. Ahora, volvía a tambalearse al ver con claridad las vidas de los demás, cómo sus acciones cambiaban por culpa de ella, el miedo y la cautela que sentían. Eran personas reales. Creían que ella era una persona real. Querían lo mejor para ella. Y no la querían en sus vidas. La enormidad del asunto la hizo tropezar, y Ochako le dio un puñetazo en la cara, haciendo que el disfraz de Izuku se le cayera de la cabeza, rompiendo el vínculo una vez más. Su rostro comenzó a llenarse de lágrimas. Al sentir todo de golpe, Toga se dio la vuelta y echó a correr. Vagamente notó que la forma que adoptó Izuku desprendía energía verde al correr, lo que le permitía correr a supervelocidad. Ochako empezó a perseguirla, pero fue interceptada por el gnomo alado y tentacular.
Una vez a una distancia considerable de la batalla, en un callejón apartado, Toga cambió su apariencia a la de otra persona a la que le había extraído sangre y continuó corriendo. Siguió corriendo hasta que estuvo demasiado cansada para seguir. Se dirigió a una escalera de incendios y trepó al tejado del edificio más cercano. Una vez allí, se hizo un ovillo y lloró. All Might estaba tan orgulloso y, a la vez, tan frustrado con sus estudiantes. Ninguno de ellos debía estar allí, y All for One estaba más allá de sus capacidades actuales. No podía usar todo su poder como era necesario. Entonces, tú y tu aclamado sucesor necesitan niñas que luchen por ustedes, All Might. Se burló All for One. Sonriendo, All Might dijo: bueno, necesitábamos a alguien con la misma madurez que tu aprendiz, Mugen. All Might se emocionó cuando All for One se estremeció ante eso. Pero contratar a niños en edad preescolar conllevaría problemas éticos. All for One no respondió, salvo que disparó un cañón de aire contra All Might. All Might observó el campo de batalla. Melissa estaba acosando a Tomura. Su figura corpulenta parecía una versión más delgada de Estrella y Rayas, y su rayo era del mismo azul penetrante que sus ojos. Ese rayo estaba siendo usado para disparar al joven a distancia. En un momento dado, el hombre esquivó el golpe, pero Melissa contraatacó con un puñetazo en el plexo solar que mandó al villano por los aires. Uno de los enmascarados, Chronostasis, parecía estar siendo golpeado por nada en absoluto. Thor convirtió a la mano derecha de Overhaul en su saco de boxeo. Tenía sentido. No llevaba armas, y su don le exigía apuntar con precisión y permanecer completamente inmóvil. Contra un enemigo invisible, tenía poca defensa. El gnomo que habían traído para evitar que Izuku escapara volando se enfrentaba a Nejire, quien le había estado lanzando rayos de energía continuamente para intentar superar su regeneración. Tras la retirada de Toga, Ochako lo abofeteó y aumentó su gravedad, hundiéndolo en el suelo, forcejeando con su propio peso. Como ya habían hecho en el campamento forestal, Dabi y Canopy habían formado equipo. Desafortunadamente para ellos, Mei y Momo también lo habían hecho. Momo rociaba constantemente espuma ignífuga para contrarrestar las llamas de Dabi. Mei empuñaba una ametralladora de cinturón que se incrustaba en el torso de Momo y, por lo tanto, gracias al rayo escarlata producido por la mujer de clase alta, tenía una cantidad ilimitada de balas de goma. Los escudos de Canopy finalmente se hicieron añicos bajo la descarga, y el hombre enmascarado quedó inconsciente. Dabi continuó escupiendo llamas, pero las balas de goma, a pesar de derretirse, aún lo impactaban, y la espuma comenzaba a cubrirlo y reducir su efectividad. Tsu había estado manejando a Gluttony, quien era sorprendentemente rápido y fuerte. Le mordió la lengua con tanta fuerza que, de no ser por su látigo negro, que la protegía, se la habría cortado. Tsu respondió cortándole la cara con una de sus garras, lo que provocó que el hombre gritara de dolor y comenzara a devorar el hormigón, la calle y la tierra como una lombriz. Izuku se sentía mejor ahora que no era el único luchador. Mantenía los ojos cerrados, intentando usar látigo negro o disco láser para ayudar a sus amigas en el combate. Claro que flaqueó cuando Toga se reconectó con la Eneada al transformarse, lo que permitió que Gula emergiera de la tierra y lo atacara. Por puro instinto, Izuku sujetó las muñecas del hombre para evitar que lo atacara. En ese momento, Izuku parpadeó, y el hombre parpadeó. Fue como si se disolviera y volviera a la existencia. Al regresar, Gluttony pareció sorprendido, se agarró el estómago y se acurrucó en el suelo. ¿Qué demonios?, gritó Chronostasis. Miró a Tomura. Hijo de... Cualquier cosa que Chronostasis fuera a decir fue interrumpida por una lluvia de remaches que se desgarraron de la espalda de All for One, como una araña obscena. Varios se clavaron en Kurohiri, quien comenzó a desplegar su portal de disformidad. Otros se aferraron a Tomura, Dabi y Canopy, clavándose en ellos sin hacerles daño. Uno atravesó la cabeza de Chronostasis, expulsando un torrente de sangre mientras el rayo rojo del don homónimo de All for One robaba el suyo. Mientras el tentáculo se retiraba y Chronostasis se desplomaba muerto, los 3 miembros restantes de la liga fueron arrastrados al portal de Kurohiri. No, Sensei. ¿Qué haces?, gritó Tomura. Necesito protegerte. Ese hombre te habría traicionado. Mientras sigas libre, tendrás otra oportunidad, dijo All for One, mientras lanzaba a All Might con Impact Recoil. Sensei, no me dejes. Aún podemos derrotar a All Might aquí y ahora. Podemos hacerlo juntos, gritó Tomura. Siento que tenga que ser así, Tomura, dijo All for One, casi con amabilidad. No te preocupes. Todo lo que hago es por ti.
Con eso, los tres hombres fueron arrastrados hacia el portal, Tomura pateando y gritando, antes de que los zarcillos abandonaran el cuerpo de Kurohiri y el portal se cerrara. All Might se recompuso. Eso fue casi conmovedor. No es que me lo crea ni por un instante. Tienes la compasión de una sanguijuela. Bueno, ahora que Tomura y los aliados que le quedan no corren peligro, dijo All for One con aire de suficiencia. Ahora puedo soltarme. All Might se adelantó y golpeó a All for One en la cara. Estudiantes, retírense. Adelante, Ribbit. Dijo Tsu, recogiendo con la lengua a Gluttony, que gemía y aún estaba inmóvil. Izuku miró a las 8 chicas, respiró hondo y se dirigieron hacia la salida. Y, por supuesto, se movieron en la misma dirección que los héroes caídos. All for One intentó moverse, pero Gran Torino irrumpió gritando sorpresa, zorra. Y lo distrajo para que All Might lo golpeara de nuevo. Izuku comenzó usando diagnóstico y revisión en vez de Geanist, disculpándose por el dolor y curó sus heridas. Una vez que el héroe, vestido de mezclilla, se levantó, Izuku se dirigió a Fagumi y luego a los demás. En segundos, todos los héroes reunidos recobraron la conciencia. Necesitamos refuerzos. Gritó Gamorca cuando Izuku lo curó. Con el debido respeto, señor, esto no supera, dijo Momo, tomando las riendas mientras huían del campo de batalla. Sí, aunque 3 de ustedes estén entre los 10 mejores. Ese es el hombre que mató a la madre de All Might. Ese es el supuesto ladrón de dones. All Might es quizás la única persona viva a su altura. Debemos priorizar a cualquier civil que aún pueda estar en peligro. ¿Qué demonios está pasando ahora mismo? Dijo Ryukyu. Es una larga historia, dijo Nejire. Con suerte, quizá te permitan escucharla. Ragdoll, consciente, pero envuelto en los brazos de Tiger por molestia, dijo con tristeza. Podría ayudarlos a encontrar civiles, gatitos, pero Midon se lo llevó. Izuku tragó saliva y luego señaló un rascacielos. Hay una mujer en ese edificio. Piso 20. Tiene una pierna rota y no pudo evacuar a tiempo. Es la única que queda. Adelante. Dijo MT. Lady, recuperando su forma gigante para llegar a tiempo hasta la mujer. Mientras corrían, Ragdoll susurró. ¿Qué? Nejire rió entre dientes. Te acabo de contar una larga historia. All for One se enfrentaba ahora a un dilema. La cantidad de dones que podía usar eficazmente para este encuentro era limitada. Había recopilado una buena cantidad de dones simplemente para poseerlos. Estos iban desde dones superficiales hasta aquellos que podían ser poderosos con décadas de entrenamiento y conocimiento. Podría haber dedicado 10 años a obtener la formación adecuada en física de partículas para usar eficazmente ese don de manipulación de energía. En cambio, dedicó ese mismo tiempo y esfuerzo a obtener más dones y a usar los buenos para volverse igual de poderoso, o incluso más. Y ahora, había tantos dones que no podía usar debido al estado de su cuerpo. Los dones que dependían de su vista se habían vuelto inútiles. Los dones de aliento habían perdido su utilidad. Los dones tóxicos eran demasiado peligrosos debido a los daños en sus riñones e hígado. Los dones de fuego, electromagnéticos y radiación estaban descartados debido a la interferencia con su equipo médico. Y, por supuesto, gracias a Overhaul, la mayoría de los poderes que dependían de sus manos ahora se agregaron a la pila de basura. Claro, ese pensamiento quedó expuesto cuando All Might dijo. Bueno, admito que estaba mareado entonces, pero estoy bastante seguro de que no te hice eso en las manos. ¿Tuviste un accidente con una licuadora o algo así? Controlando su temperamento, All for One rió entre dientes. Deberías hablar, All Might. ¿Qué? ¿Estás celoso de que alguien más me haya dado un golpe? Eres un auténtico bruto. El símbolo de la paz, todos, un matón violento. All Might gruñó. Hipócrita. Durante 200 años has sido el asesino más prolífico de Japón. Las masacres de Nerima, el desastre de Shibuya, el terremoto de Hokkaido, los disturbios de Osaka, y esas son solo algunas de tus hazañas que han pasado a la historia. ¿Cuántas vidas has destruido? ¿Cuántos inocentes que solo querían vivir fueron aniquilados por tu ambición, tu avaricia, tu aburrimiento? Mientras gritaba, Gran Torino voló detrás de All for One y le dio un golpe en la nuca. All for One se rió mientras apartaba a Gran Torino de un manotazo. Oh, suenas igual que la chica flotante. A All for One le encantó que el ojo de su enemigo se crispara ante eso. Qué tonta era Nana Shimura. Fue un placer callarla de una vez por todas. All Might se abalanzó sobre su némesis y le propinó un puñetazo. All for One lo atrapó con un impact recoil y lo mandó a volar. Oh, pobre iluso. Tu mentor debe estar llorando de vergüenza. Claro que la pobre nana tuvo peor suerte.
All Might espetó. Aquí es donde me dices que Tomura Shigaraki es el nieto de Nana. Porque sé que nació como Tenko Shimura desde el encuentro con la USG. All for One sintió que su cerebro se ponía azul por un segundo mientras procesaba esto. Finalmente, solo dijo, ¿qué? Mi aprendiz tiene buenos recursos y unas habilidades analíticas maravillosas, dijo All Might con orgullo. También sabemos que nació sin don, hasta que lo remediaste. El joven Midoriya reconoció su marca de zapatos. All for One estaba furioso cuando su plan de revelación, concebido para sorprender a All Might y darle la ventaja en la pelea, fracasó por completo. Así que, invocando cañón de aire y dones multiplicadores de fuerza, maldito sea Kyuseisu por robar extremidades resorte, que era un potenciador excelente para esta combinación, atacó a All Might, quien aguantó el impacto y se abalanzó para golpear a All for One en la cara, destrozando su imponente máscara. All for One invocó huesos como lanzas para que crecieran de sus manos deformadas y golpeó a All Might en el pecho. Y finalmente, el hombre empezó a tambalearse. All for One sonrió al ver a All Might desvanecerse y evaporarse. Con las cámaras grabando, alzó el volumen de su voz. Ahora, Japón. Mira a tu héroe número 1. Mira lo que queda de él cuando su don lo abandona. Mira la forma impotente y rota de tu amado, y su voz se fue apagando. All Might fue revelado, sin rastro alguno de las graves heridas de la batalla de hacía 6 años. El hombre estaba completo. Ya no estaba tan musculoso, y su cabello estaba un poco lacio, pero Toshinori Yagi era un hombre de mediana edad con aspecto saludable. ¿Cómo diablos fue esto posible? Espera. ¿Cuán confiables eran los informes del Ichie Saikai sobre Eri? Según ellos, solo era una niña con miedo y odio a su incontrolable don. ¿Lograron sortearlo? ¿Logró su némesis recuperarse donde fracasó? All for One se convirtió en un galimatías furioso mientras enviaba a Rivets tras All Might, con la esperanza de empalar al hombre una vez más. Mientras se retiraban, Izuku experimentó con un aspecto de su don para hacer las cosas menos incómodas. Liberó un poco de su cortina de humo y la envolvió alrededor del cuerpo de Ragdoll. La nube opaca se adhirió a su cuerpo como una prenda extremadamente esponjosa. Gracias, gatita, dijo Ragdoll. Tiger gruñó agradecido y levantó el pulgar, todavía sujetando a Ragdoll, pero ahora solo por el alivio de que estuviera a salvo. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó Toru. Manipulación de humo es un don de emisor que Saichiro Tabahara poseía por primera vez antes de que Mugen Shigaraki lo robara usando todos para uno. Manipulación de humo permite al usuario moldear hasta 50 metros cúbicos de humo a su gusto. El humo puede adoptar cualquier forma que desee. Un solo metro cúbico de humo puede convertirse en materia sólida. Manipulación de humo no puede crear humo por sí solo. Cualquier cambio en manipulación de humo, al ser absorbido por todos para todos, requiere más tiempo para cuantificarse. Ese era el don de Kagami, ¿no? Dijo Daigoro con tristeza. Sí, dijo En, igualmente triste. Espera, ¿qué? Preguntó Izuku. Mi compañero, dijo En. Lo siento, En-san, dijo Izuku, completando los espacios en blanco por su cuenta. Me alegro de que hayamos podido sacar lo último que quedaba de ese bastardo, dijo En solemnemente. Espera, ¿el nombre de héroe de tu compañero era Kagami? Preguntó Toru. A pesar de no ser visible, y a pesar de llevar un collar que ocultaba su boca, todos podían sentir la sonrisa satisfecha que En les estaba dando. La mayoría gruñó en respuesta. Momo, en cambio, rió entre dientes. En y Kagami. Humo y espejos, ¡qué maravilla! No tuvieron que esperar mucho antes de que el grupo de héroes y estudiantes fuera llevado a un hospital para ser revisados. All Might, por su parte, no se esperaba esto. Lo había estado haciendo tan bien, pero esa fue su perdición. Como el uno para todos ya no lo sostenía, y con su cuerpo restaurado usando ahora los últimos restos del uno para todos con mayor eficiencia, se había vuelto complaciente. Lo había usado más y no había sido tan cuidadoso al controlar su rendimiento. ¿Y ahora? Ahora era dolorosamente consciente del poco poder que aún le quedaba. All for One decidió monologar sobre este hecho y usó varios dones para agrandar su brazo derecho hasta alcanzar proporciones grotescas, luciendo absolutamente aterrador. Esto debía ser psicológico. All Might construyó su carrera sobre la base de ser alguien capaz de golpear cualquier problema y hacerlo desaparecer. Si alguien pudiera acabar con All Might de un puñetazo, sería un caos. Un destello en su visión periférica le dio esperanza. Endeavor, Edge Exotic y Muy Wops habían llegado del bar. Niteye no estaría lejos. Las labores de rescate tras este último combate estarían en marcha. All Might no tenía nada que temer.
Estaban allí. Mientras la determinación ardía en sus entrañas, All Might sintió también el poder de One for All. Las brasas de la antorcha que pasó ardieron en un infierno inmenso, mientras sentía el poder en su interior, la voluntad de Yoichi, Ryuji, Isamu, Ikage, Daigoro, en Inanna transmitiéndose hasta alcanzarlo, quien tomó su poder y lo cultivó hasta transmitirlo al chico que lo perfeccionaría, el chico que compartiría ese poder con sus seres queridos. Una categoría que lo incluía. Y así, por primera y única vez en su vida, All Might poseía todo el poder del One for All. El One for All completo. El One for All de Izuku. A medida que se fortalecía hasta alcanzar su forma muscular, el vapor que producía se convertía en una cortina de humo que oscurecía a los dos combatientes. Sintiendo la malicia de All for One como una bengala con sentido de peligro, All Might lanzó una gruesa ráfaga de látigo negro, envolviendo el grotesco brazo y estrellándolo contra el suelo. Saltó sobre All for One, ahora tumbado, disparando un disco láser a la espalda del anciano, antes de elevarse con flotación, disipando el humo con la fuerza de su vuelo. La energía cinética que acumuló se concentró en su puño con Fajin, junto con todo el One for All que All Might podía contener. Estados Unidos de aplastar. Gritó All Might mientras descendía y aplastaba al villano con todo su poder. El impacto provocó un tornado en los escombros del almacén, mientras All for One caía al suelo y no se levantaba. Sabiendo que el helicóptero de noticias seguía presente, All Might levantó el puño triunfalmente. Podía sentir los vítores de la gente de todo el país. Más tarde, cuando la policía puso a All for One, Kurohiro Shinobu bajo su custodia, llegaron los periodistas. Antes de que pudieran hacerle preguntas, All Might simplemente señaló las cámaras y dijo: "Ahora, te toca a ti". Antes de marcharse, la Eneada intentó permanecer unida todo lo posible, pero la policía y los héroes los llevaron para interrogarlos. Los médicos tuvieron que asegurarse de que estuvieran bien, sobre todo Izuku. Además, sus familias querían verlos. Izuku sabía lo que venía cuando Inko irrumpió en la habitación gimiendo, abrazándolo más fuerte que las ataduras con las que lo tenía la liga. Eri lo siguió, mirándolos. «Hola, Eri», dijo Izuku con una sonrisa. «Ya volví. Ahora tienes el don de Chisaki», dijo Eri. «Te vi usarlo». Izuku suspiró. «Sí. El hombre sin rostro tomó ese don antes de matar a Chisaki. Intentó quitarme el mío, pero yo le quité otros. Sanó a los héroes. Rayos, incluso curó la gula. El don de ese hombre le permitía comer constantemente, pero su hambre nunca se saciaba. Izuku usó diagnóstico y reacondicionamiento para reformarlo y que se sintiera saciado por una vez en su vida. Ni siquiera alteró la función de su don. Se desplomó. La ausencia de hambre era tan extraña para él que parecía registrarla como dolor. Eri lo miró y después de un segundo que duró una eternidad, lo abrazó. «Por favor, no me dejes otra vez», dijo Eri. «Intentaré no hacerlo», dijo Izuku llorando. «Te amo, papá», dijo Eri. «Yo también te quiero, Eri», dijo Izuku. Inko empezó a llorar con más fuerza. Hubo un breve intervalo de tiempo entre las entrevistas policiales, las visitas al médico y los padres que llegaban para abrazar y gritarles a sus hijos, donde Izuku pudo reunirse con Ragdoll. Eri e Inko dormían en su habitación del hospital. Izuku también debería haberlo hecho, pero estaba demasiado nervioso. Caminó hacia la habitación donde estaba Ragdoll. Los 4 Wild Pussycats estaban allí. Tiger parecía sorprendentemente amable, Pixie, Bob y Mandalay intentaban animar a Ragdoll, quien yacía allí, con la mirada perdida en el techo. Kota también estaba allí, pensativo. Izuku golpeó la puerta abierta. «Hola», dijo torpemente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Kota aprovechó la oportunidad para correr hacia el adolescente y abrazarlo, con lágrimas corriendo por su rostro. Con una sonrisa más sincera, Izuku le dio una palmadita en la cabeza. «Bueno, es un saludo mejor que la primera vez». El chiste hizo sonreír a las Pussycats, pero Kota solo dijo: «Lo siento. Golpeaste a Muscular, nos salvaste y te aseguraste de que escapáramos, pero te atraparon y griega». «No pasa nada», dijo Izuku. «Es culpa de los villanos. De nadie más». Kota asintió, retrocedió e hizo una reverencia. «Gracias por salvarme». «De nada», dijo Izuku, haciendo también una reverencia. «Y gracias por salvarme. Distrajiste a Muscular justo en el momento justo». Kota se quedó callado, sin saber qué decir. Izuku miró a los adultos, quienes los observaban con lágrimas en los ojos. Lo siento, pero necesito hablar con Ragdoll-san a solas un minuto. Se trata de algo que pasó mientras estábamos con la liga. Iré lo más rápido que pueda».
Tómate tu tiempo, Midoriya-kun, dijo Mandalay con una sonrisa, inclinándose en señal de agradecimiento y alejándose un rato de Kota. Tiger le dio una palmadita en el hombro y sonrió al marcharse. Cuando Pixie Bob se levantó, sonrió con sorna y dijo: si quieres confesarte, lamento decirte que las 4 somos un paquete. No es que no nos interese. Izuku, un apasionado de los héroes en su esencia, parpadeó y abrió mucho los ojos. Así que los rumores son ciertos. El poliamor salvaje es real. Luego se detuvo, negó con la cabeza y dijo: no es nada de eso. Tengo mi propio grupo y estamos completamente llenos. Lo siento. Pixie Bob suspiró. Ya lo pensé. Bueno, no te preocupes, gatita. Y con eso, se fue. Ragdoll sonrió. Hola Midoriya-kun. Espero que estés bien. Estoy bien. Estoy más preocupado por ti, Ragdoll-san, dijo Izuku. Suspiró. Estoy tan bien como puedo. No me pasó gran cosa después de que me atraparan. Uno de los Nomu tenía un don que inyectaba sedantes, y cuando desperté, All for One estaba allí, y él. Ragdoll se estremeció al recordarlo. No tienes que revivirlo, dijo Izuku. Poco después de hacértelo a ti, intentó hacérmelo a mí. Ragdoll jadeó. Oh, gatito, lo siento mucho. Fracasó. Mi don es único. Y tiene mucho que ofrecer, dijo Izuku. No se puede quitar, así que cuando lo intentó, fue como un tira y afloja, y yo me retiré, y, bueno, básicamente, le quité algunos dones, y buscaré a uno de ellos. Su voz se fue apagando al decir esto último, casi como si lamentara haberlo tenido. Ragdoll pareció sorprendido y luego dijo: «Ay, gatito, me alegra que ya no esté en sus manos. No pasa nada si lo tienes». Izuku miró a su alrededor. Ese es el problema, no tengo que quedármelo. Los ojos de Ragdoll se abrieron de par en par mientras Izuku continuaba. Sin rodeos, mi don es transferible. No soy el primero en tenerlo. Toda mi extraña colección de poderes pertenecía a usuarios anteriores. Y ha evolucionado con los años, así que no tengo que transferirla toda. Puedo regalar piezas. Lo que significa que puedo devolverte la búsqueda. La cara de Ragdoll se iluminó. ¿Puedes hacer eso? Ella dio una sonrisa irónica. ¿Estás completamente seguro de que en tu grupo no caben 4 más? Izuku se sonrojó. Sabes que ya somos 9. Ragdoll suspiró. Es broma. Casi siempre. Aún así, es lo mejor que pudo pasar después de todo ese lío. ¿Cómo funciona? No es como todos para uno, dijo Izuku, concentrándose. Visualizó el vestigio de Ragdoll al entrar en el núcleo de uno para todos y lo usó para separarlo. Colocó un cabello entre 2 dedos y brilló de un verde intenso por un segundo. Funciona mediante la transferencia de ADN entre quien lo da y quien lo recibe. Así que, por desgracia, esta es la forma menos asquerosa de hacerlo, pareció disculparse. Vas a tener que comerte esto. ¡Ay, qué caballero! Dijo Ragdoll, tomando el pelo, comiéndolo y bebiendo un trago de agua. Podrías haber usado esto como excusa para un beso. El rubor de Izuku se intensificó. Yo no haría eso. Estoy feliz donde estoy. Solo te estaba tomando el pelo, gatita. Ragdoll le revolvió el pelo a Izuku con cariño. Entonces, debería tomarte un tiempo digerirlo y reintegrarlo a tu sistema, dijo Izuku. Se levantó e hizo una reverencia. Me alegra haberte ayudado. Muchas gracias, Midoriya-kun. Dijo Ragdoll, rompiendo a llorar, lo que hizo que Izuku también llorara. Se separaron. Izuku regresó a su habitación. Observó a su madre y a Eri durmiendo, solo para darse cuenta, en cuanto lo hizo, de que podía distinguir instintivamente sus habilidades actuales y sus posibles puntos débiles. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Falló? No, las reservas se agotaron, dijo Yoichi. Y eliminaste la búsqueda. Pero por alguna razón, sigue aquí. Tras fusionarse con One for All, Power Stockpile se modificó para recopilar y replicar factores de don. Al transferirse a One for All, Search se integró en el núcleo de One for All y su factor de don se replicó, integrándose con los factores de don replicados similares de Kirk Understanding, Diagnosis, Multitasking y Danger Sense. Cuando Search regresó a Tomoko Shiretoko mediante la modificación de One for All mediante Bonding, interactuando con Creation de Momoya Oyorosu mediante un vínculo compartido de etapa 3, quedaron réplicas del factor de don de Search. Analizar esa gramática es un rollo, dijo Daigoro. Es como si el don nos estuviera vomitando palabras. Izuku suspiró. Bueno, ahora que lo tenemos claro, debería dormir un poco. Ha sido un momento difícil, podemos resolverlo después de dormir un poco. Y, con eso, ahora que esta importante tarea estaba hecha, el cuerpo de Izuku se desplomó.
Se quedó dormido rápidamente. Parecía que no había pasado el tiempo cuando despertó, pero la luz era diferente y su madre y Eri no estaban. Ragdoll, en cambio, sí estaba, y parecía preocupada. «Ragdoll-san», dijo Izuku. «No salió como esperábamos», dijo. Izuku hizo una mueca. «Sí. Me enteré después. Todavía tengo una copia de Search aquí sin querer». Se tocó la cabeza para enfatizar. «Es más que eso», dijo Ragdoll. «La búsqueda es más potente. Antes solo podía rastrear a 100 personas simultáneamente. Ahora es mucho más. Y de alguna manera puedo procesarlo con más facilidad. Y recibo alertas si están en peligro. Y puedo detectar sus dones. ¿Y por qué tu don se llama uno para todos en lugar de fuerza de la década?» Izuku se reclinó sobre su almohada. «Bueno, esto se ha vuelto mucho más complicado». All for One estaba furioso. Había perdido mucho más de lo que creía perder en este encuentro. Esperaba revelar a la nación un All Might destrozado, con un pie en la tumba y el otro echando tierra en ella. En cambio, aunque la revelación del semidios como hombre le causó conmoción, no fue ni de lejos la sorpresa que esperaba. Y la última resistencia de All Might dejó a All for One peor que antes. Gracias a Dios, se llevó una nueva copia de Super Regeneración después de que Kyuseisu agotara sus reservas. Era la única forma de que sobreviviera. Y eso ni siquiera ayudó a su nuevo número. All Might disparó a All for One con un disco láser que le destrozó las vértebras cervicales y le cortó la médula espinal. Y All Might no se contuvo inconscientemente como su sucesor. El disco láser lo quemó, cauterizando la columna rota de All for One antes de que la super regeneración pudiera curarla. All for One ahora era tetrapléjico. Se encogía en su celda. Lo apuntaban con armas, pero no podía moverse ni aunque quisiera. Su intención era esperar a que Tomura recibiera su don para luego salir del tártaro desde dentro. Ahora, todavía podría hacerlo, pero sería exponencialmente más difícil. No, parecía que si quería salir de allí, todas sus esperanzas estaban puestas en Tomura.